Buenos días y sean bienvenidos a esta videoexposición acerca del sistema respiratorio. El grupo a exponer será Alfonso José Padilla Ponce, Franklin Armando Aguilar Alvarado, Gabriel Eduardo Evo Rodríguez, Victoria Lisset Saldivar Ponce y su servidor Adriel Alejandro Aguirre Ucles. Empecemos. Primero empezaremos con ¿qué es el sistema respiratorio? El sistema respiratorio o aparato respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. Es el encargado de captar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono procedente del metabolismo celular. Entre sus funciones, como ya habíamos mencionado, la principal está el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono con el ambiente, pero también incluye el intercambio entre gases del pulmón y el torrente sanguíneo, el olfato y la producción de sonidos mediante la vibración de las cuerdas vocales. Entre sus órganos principales encontramos las vías nasales, la faringe, el epiglotis, la laringe, la tráquea, los bronquios, el pulmón, que es el órgano principal, el diafragma y los músculos intercostales. Las vías nasales son dos cavidades separadas por un delgado tabique sagital, comunicadas con el exterior por los orificios nasales o narinas situadas en la cabeza. Estas están por encima de la cavidad bucal. Las fosas nasales contienen huesos, ramificaciones y o cartílagos cuya función es calentar el aire durante la inhalación y retener la humedad de la exhalación. El interior de las fosas nasales está tapizado por una membrana mucosa que genera moco y está formada por una capa superficial donde quedan atrapadas las partículas extrañas. La faringe es una estructura con forma de tubo compuesta por dos tejidos que está situada en el cuello y revestida con una membrana mucosa. Esta conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe. Sus principales funciones son la deglución, la respiración, la fonación, la audición, olfacción, salivación y masticación. Está formado por principalmente nasofaringe, que es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, la orofaringe, que es un epitelio escamoso estratificado, y la laringofaringe, que es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, al igual que la nasofaringe. La epiglotis es un colgado de cartílago localizado en la garganta detrás de la lengua y situado al frente de la laringe. Esta generalmente está derecha y en reposo, permitiendo que el aire pase libremente hacia la laringe y los pulmones. La epiglotis, cuando una persona traga, se dobla hacia atrás para cubrir la entrada de la laringe. Esto hace que los alimentos sólidos y líquidos no ingresen a la tráquea y por lo tanto tampoco a los pulmones. Después de deglutir, la epiglotis retorna a su posición derecha original, permitiendo nuevamente el paso fluido de aire. En el sistema respiratorio tenemos órganos muy importantes. Entre esos tenemos a la laringe, que se ubica en la parte de atrás del cuello y limita con la parte superior de la tráquea. Es conocida como el órgano de la fonación, ya que la laringe responde a las necesidades de la voz y de la entonación al contener las cuerdas vocales superiores e inferiores. La voz se genera con el paso del aire. Las cuerdas vocales vibran en la laringe y producen diversos sonidos, que varían dependiendo de la tensión a la que son sometidas. Por ejemplo, si no hay mucha tensión, el sonido producido va a ser grave. En cambio, si la tensión es fuerte, el sonido será agudo. Tenemos la tráquea,
que se puede describir como un tubo cartilaginoso que conecta la nariz y la boca con los bronquios y los pulmones. A través de este tubo, el aire inspirado llega hasta los bronquios y pulmones. Esta es su principal función, la respiración. El ofrecer una vía abierta al exterior desde los pulmones, por lo que cualquier problema en esta área podría ser muy peligroso. Se considera como la primera parte del aparato respiratorio inferior. Se sitúa en la parte frontal del cuello. Comienza después de la laringe, a la que se une a través del cartílago cricoides, y termina en la carina traqueal, donde se dividen en los dos bronquios. Los anillos de la tráquea están revestidos por una membrana mucosa con numerosos cilios. Estos cilios son unas estructuras en forma de vellos que ayudan a mover el moco hacia afuera, así como otros objetos que pudieran obstaculizar esta área. Y por último tenemos a los bronquios, que son conductos que resultan de la bifurcación de la tráquea. Cada bronquio está conectado con un pulmón, el izquierdo y el derecho. Los bronquios tienen anillos cartilaginosos completos y en la zona de los pulmones se van dividiendo de manera ramificada hasta convertirse en conductos muy pequeños, que eso se les llaman bronquiolos. La función de los bronquios es conducir el aire hacia los bronquiolos. Los bronquiolos cumplen también una función motora, es decir, cuando se produce la inspiración, los bronquios se ensanchan y se alargan. Eso facilita la circulación del aire hacia los alvéolos. Además, también se ocupan con colaborar con la acción de los cilios que se encuentran en la mucosa para evitar que entren partículas extrañas a los pulmones. Todo esto mediante un movimiento de las paredes bronquiales, los cuales permiten el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre del organismo. El diafragma. Este órgano es un músculo estriado que por excelencia es uno de los principales músculos respiratorios. Este se encuentra debajo de los pulmones, separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es abovedado, dándole una forma similar a la de un paracaídas. Este cumple funciones dentro de la inspiración como dentro de la expiración. En la inspiración, este músculo se contrae, haciendo así que en la cavidad torácica la presión disminuya, permitiendo así que el aire entre a los pulmones, y dentro de la expiración este músculo se relaja, haciendo que la presión en la cavidad torácica aumente y haciendo así que los pulmones expulsen el aire. En situaciones normales, este músculo es responsable del 75% del aire que entra a los pulmones en la inspiración. Los pulmones, estos son órganos flexibles vitales para la respiración, ya que dentro de ellos se da el intercambio gaseoso. Estos permiten la absorción del oxígeno y la expulsión del dióxido de carbono. Están divididos en dos, pulmón derecho y pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo es relativamente más pequeño que el pulmón derecho, ya que en la zona izquierda se encuentra el corazón. Estos pulmones están recubiertos por un tejido llamado la pleura. El pulmón derecho está dividido en tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. En cambio, el pulmón izquierdo está dividido solo en lóbulo superior y lóbulo inferior. El pulmón derecho está dividido por dos cisuras, la cisura horizontal y la cisura oblicua. En cambio, el pulmón izquierdo está dividido solo por la cisura oblicua, dividiendo el lóbulo superior del lóbulo inferior. Los pulmones son importantes ya que dentro de ellos se da la hematosis. Dentro del pulmón encontramos los bronquiolos y al final de los bronquiolos encontramos los sacos alveolares que contienen los alvéolos. Dentro de los alvéolos es que se da este proceso de intercambio gaseoso. Estos están cerca de capilares sanguíneos. Entonces, cuando la sangre pasa cerca de los alvéolos, estos absorben el dióxido de carbono que trae la sangre e introducen el oxígeno. Este dióxido de carbono posteriormente es expulsado en los movimientos de expiración. Los músculos intercostales. Estos músculos son los que se encuentran entre las costillas. Los podemos clasificar en intercostal íntimo, externo e interno.
La función principal es actuar en los movimientos respiratorios. Estos músculos se contraen y se relajan, dando lugar así para que los pulmones se puedan expandir y contraer. Enfermedades del sistema respiratorio. Empezaremos por el asma bronquial. Esta es una enfermedad caracterizada por la inflamación crónica de los bronquios, que causa episodios recurrentes de sensación de falta de aire, pitos en el pecho con la respiración, tos y sensación de opresión en el pecho. El asma bronquial se caracteriza por una obstrucción reversible y ocasional de la vía aérea que, si no se trata adecuadamente, puede llevar a una obstrucción permanente. El tratamiento de la inflamación de la mucosa bronquial es la parte más importante del tratamiento del asma. Existen diversos medicamentos que tienen efecto antiinflamatorio en la mucosa bronquial, pero los más potentes y eficaces son los corticoides inhalados. Para el tratamiento inmediato se utilizan broncodilatadores, que normalmente se administran por vía inhalatoria. Bronquitis. Es una inflamación del revestimiento de los bronquios que llevan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Las personas que tienen bronquitis suelen toser mucosidad espesa y tal vez decolorada. La bronquitis puede ser aguda o crónica. La bronquitis aguda es muy frecuente y a menudo se produce a partir de un resfrío u otra infección respiratoria. La bronquitis crónica es una enfermedad mucho más grave. Es una irritación o inflamación continua del revestimiento de los bronquios, en general por fumar. La mayoría de los casos de bronquitis aguda mejoran sin tratamiento, generalmente después de un par de semanas. Dado que la mayoría de los casos de bronquitis son causados por infecciones virales, los antibióticos no resultan eficaces. Sin embargo, si el médico sospecha que tienes una infección bacteriana, es posible que te recete un antibiótico. Si tienes bronquitis crónica, la rehabilitación con terapia pulmonar puede ayudar. Enfisema. Es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica por la que se produce la destrucción del tejido pulmonar, principalmente por fumar. En este trastorno, los alvéolos o sacos aéreos se inflan de manera excesiva, provocando la desaparición de las paredes alveolares, lo que causa una disminución de la función respiratoria, la falta de aire en los pacientes o la dificultad para recuperar el aliento. El tratamiento incluye ayuda para dejar de fumar, fármacos broncodilatadores, antibióticos y ejercicios de rehabilitación pulmonar. Este variará en función de si el paciente tiene obstrucción respiratoria leve, moderada o grave. Edema pulmonar. Es una enfermedad que se desarrolla debido a la acumulación de líquido retenido en los pulmones, lo que afecta al sistema respiratorio disminuyendo de golpe la capacidad de respiración. El líquido se puede acumular por enfermedades como neumonía, problemas torácicos, hacer mucho deporte o por vivir en espacios de altura elevada. Los problemas graves que contiene la enfermedad son respiratorios y cardíacos. Como todo, el tratamiento dependerá de la gravedad de la patología, pero normalmente se utilizan las siguientes formas: consumo de fármacos que ayudan a eliminar los líquidos almacenados en los pulmones y administración de oxígeno, esto para dar descanso al sistema respiratorio. Neumonía. Es una infección en uno o ambos pulmones. Causa que los alvéolos pulmonares se llenen de líquido o pus. Puede variar de leve a grave según el tipo de germen que causa la infección, su edad o su estado general de salud. Algunos síntomas son fiebre, escalofríos, tos generalmente con flema, dificultad para respirar, dolor en el pecho cuando respira o tose, náuseas y vómitos y diarrea. El tratamiento para la neumonía depende del tipo, qué germen lo causa y qué tan grave es. Pueden recetarle antibióticos, antivirales y en algunos casos antimitóticos. Y para finalizar tenemos la tuberculosis. Es una infección bacteriana causada por la Mycobacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar los pulmones, pero también puede dañar otras partes del cuerpo. La tuberculosis se disemina a través del aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar pueden incluir tos severa que dure 3 semanas o más, bajar de peso, toser y escupir sangre o mucosidad, debilidad o fatiga, fiebre y escalofríos y sudores nocturnos. Sin tratamiento, la tuberculosis lleva irremediablemente a la muerte. Para su tratamiento se emplea una combinación de fármacos, entre los que se encuentran la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, el estambutol y la streptomicina. Son fármacos eficaces pero que tienen efectos adversos, por lo que su uso debe ser supervisado por un especialista.